Os traigo una técnica para quitar el dolor lumbar ideal con parches de calor y ejercicios que vas a poder hacer solo en casa, sin ayudas, sin medicamentos. Quédate. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, ya sabes, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Yo hoy os vengo a hablar de dolor lumbar. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cuáles son nuestras herramientas estando en casa y sufriendo un dolor lumbar? ¿Qué podemos hacer? Fácilmente. A ver si os suena esto. 10 horas trabajando, últimamente no te mueves mucho, pasas mucho tiempo sentado, tu zona lumbar empieza a bloquearse y tienes dolor. ¿Qué podemos hacer? Pues algo muy sencillo, algo que podéis hacer todos en casa, que es aplicar calor y realizar ejercicios. Para ello he elegido un calor muy singular que os voy a explicar ahora. Ya sabéis que el calor nos ayuda a tener menos dolor y el ejercicio y la movilidad nos ayudan a movilizar la musculatura, que hace que también tengamos menos dolor. Os explico a continuación cómo hacerlo. Como dato curioso, chicos, ¿sabíais que el 18% de la población tiene un dolor crónico? Puede ser un dolor lumbar, como os describo, y al menos un 80% de la población sufre un dolor lumbar al año, pero vamos, como cuando viene Papá Noel, que no se pierde una. Así que mejor estar precavidos, mejor entender bien lo que os voy a explicar, porque cuando os atice, que antes o después os va a atizar, os va a venir perfecto. El parche de calor, la fuente de calor que vamos a utilizar hoy es esta. ¿Por qué utilizo esta? Porque esto lo adaptas y te pones a hacer ejercicio y va contigo durante 8 horas generando un calor continuo. Esto es una maravilla, frente a un saco de semillas o una manta eléctrica que no te permite tener esa fuente de calor durante tanto tiempo ni adaptándose tan bien a la hora de hacer los ejercicios. Te explico rápido y fácil en qué consisten los parches de calor. Este parche lumbar está diseñado de forma que nos permite tener un rango de movilidad natural y movernos con libertad e incluso realizar ejercicios suaves sin perder la fuente de calor. ¿Qué efecto tiene el calor en nuestro organismo? El calor es un vasodilatador, ya que aumenta el flujo sanguíneo. De esta forma, ayuda a recuperar los tejidos, aumentando el aporte de nutrientes oxígeno en el lugar de la lesión. Además, alivia el dolor. La terapia de calor activa los termorreceptores, reduciendo la sensación del dolor en el cerebro y por lo tanto aliviando el dolor. Por último, la terapia de calor también activa los propioceptores, reduciendo el tono muscular y relajando los músculos doloridos. Dibujemos anatómicamente el problema. Ya sabéis que me gusta dibujar más que un niño pequeño. Tenemos las crestas ilíacas. Vamos a hacer un dibujito situando el problema. Estas son las crestas ilíacas aproximadamente, no os volváis locos, ¿vale? Sacroilíacas y sacro. Bien, las costillitas, pues más o menos, ¿vale? Pues por aquí. Y el dolor, que estas serían las vértebras, pom, 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 y el dolor que tenemos hoy es de cuadrado lumbar, una musculatura pues que está más o menos en esta estructura, ¿de acuerdo? Y nuestro dolor, por situarlo en algún punto, porque es muy importante antes de poner un parche de calor, situar donde tenemos el dolor, limpiar bien la zona con alcohol para no atrapar ningún tipo de porquería, ningún tipo que luego te lo tengas que estar quitando, te pique, porque claro, vas a tener 40 grados durante 8 horas, eso te va a hacer sudar. Si la piel no está libre y limpia, pues puede ser un problema. Entonces, definir bien la zona donde lo vamos a poner y limpiar bien la zona. Para poner el parche de calor, vamos a limpiar antes esto, ¿no? ¡Let's go! Y ahora vamos a aplicar el parche de calor y hoy os traemos una medición de temperatura. Este parche de calor suele alcanzar su temperatura a la media hora. Lo hemos abierto un poquito antes para hacer el vídeo y coger algún plano recurso. Pero bueno, la adaptación, como ya veis, esto viene con un pequeño velcrito, a ver si lo veis, lo saco aquí a cámara y lo voy a abrir muy despacito. Ahí lo tenéis, y lo tenemos que adaptar, eso sí, muy importante, sin fuerza extra, simplemente ponerlo encima del paciente, en la zona definida de dolor y sin mucha tensión. Se lo adaptamos al paciente, como decimos, tenemos que conseguir una presión mínima, no se trata de apoyarlo fuerte. Pues si un paciente es más grande o menos grande, pues habrá que ponerle más tensión o menos tensión. Con esta posición ya nos vale, ¿de acuerdo? Esto está funcionando a 40 grados de temperatura. Vamos a hacer una medición en su piel. Chicos, medición, lo acabamos de abrir, esto está cogiendo temperatura, luego vamos a hacer otra medición, nos vamos a ir a una célula y la tenemos ahí a 36 graditos, ¿de acuerdo?
36, ¿de acuerdo? Va bailando, células más en el medio, van cogiendo temperatura. Esto estaba a 25, 38, 37 grados, como lo estáis viendo. Va cogiendo calor, va a ponerse básicamente 43, 44 grados, 40, va subiendo y va bajando. Los estudios se han hecho y se pone a 40 durante 8 horas. Y ahora vamos a hacer los ejercicios porque nuestra fuente de calor ya está actuando hasta 8 horas de calor, hasta 16 horas de alivio del dolor lumbar. Arrancamos con los ejercicios que tenéis que hacer una vez hemos adaptado el parche. No sé si lo habéis visto antes, pero el parche se adapta así por delante. Literalmente cruzamos y sin tensión extra lo dejamos caer. Lo único que quiero es que haya un contacto. A veces ese contacto es virtual, ni llega a tocar y toca luego un poquito. Se empieza a generar calor y eso empieza a entrar en la piel y luego en el músculo y te deja el músculo ahí estupendamente. Vamos a empezar con el primer ejercicio, algo muy sencillo, que si tenéis dolor vamos a empezar con movilidad y una serie de estiramientos. Tan sencillo como nos cogemos la rodilla y tiramos. 1, 2 series de 8, ¿de acuerdo? 2, abrazando nuestra rodilla con las dos manos, ¿vale? Cógela. 3, muy bien, despacito, tenemos dolor lumbar. 4, y vamos movilizando primero una pierna y luego otro. 5, venga, vamos, muy bien, a este ritmo, constante, lento. 6, 7, despacito, notando que hay un poquito de tensión, siempre sin dolor. Y 8. Haremos 2 secuencias de 8 de cada ejercicio. Ahora te toca parar un momento el vídeo y seguir. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer una movilización de ambas rodillas a la vez, tirando un poquito al final del movimiento con ellas. Y no vamos a dejarlas caer del todo. Vamos a coger las dos rodillitas y esto sería 1, mira. 1, dejamos caer un poquito. 2, generamos un bostezo, generamos una movilidad de sacro. 3, 4 y una movilidad lumbar. 5, 6, todo sin dolor, por favor, de una manera continua. 7 y 8. Estos 2 ejercicios muy sencillitos. Aprovechamos, dejamos caer lo que es, vamos a quitar esto, nos dejamos caer y así vemos el parchecito. Ni se ha movido, por eso me gusta tanto. Y vamos a hacer unos ejercicios de movilización en rotación. La rotación no se hace si aparece dolor. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos a dejar caer las piernas y hay dolor, pues nos caeremos un poquito antes. Y vamos a hacer 8. 1, 2, despacito, tumbados, apoyando bien la cabecita. 3, apoyando los bracitos. 4, 5. Si hay dolor o mucha tensión, solo se baja un poquito. Lo que quiero es transmitir a la espalda una oxigenación, un bombeo. 6, 7 y 8. Estos son los ejercicios de movilidad iniciales, 2 series de 8. Ahora deberías de volver a repetir con este ritmo y con esta intensidad los 8, siempre sin dolor. Seguimos. 2 últimos ejercicios de movilización. Vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga a cuadrupedia o a 4 patas. Vamos a ponernos despacito, mirando para allá. Eso es. Vamos a intentar que la proyección de las rodillas quede en las caderas y la proyección de los brazos en los hombros. Y vamos a hacer un efecto de retroversión, anteversión, muy despacito, sin dolor, por favor. Recordad, el calor está haciendo su efecto y ahora lo que buscamos es una movilidad de la zona lumbar, muy importante, oxigenarla sin dolor. 6, 7 y 8. Ahora pasaremos a una zona neutra en la que estaremos cómodos. No os preocupéis si esto se mueve un poquito con los ejercicios, no pasa nada, sigue generando el calor y sigue haciendo los efectos. Ahora lo que vamos a hacer literalmente es llevar la lumbar aquí y sentarnos encima de los pies estirando los bracitos hacia adelante. Deja caer la cabecita y notando el estiramiento aquí. Deja caer la cabecita, deja caer los brazos. Vale. 1, volvemos a la cuadrupedia, miramos al frente, volvemos a hacer una retroversión y nos volvemos a sentar despacito, estirando los brazos. Estiramos y estiramos, ¿vale? 2. Con esta, si hacéis 4 o 5, pues nos viene estupendamente bien. A lo mejor a 8 no lo tenemos que hacer. Vamos a hacer 2 más. Muy bien, nos sentamos, adaptamos, metemos cabeza. Estupendo. Volvemos a subir, posición neutra, y ahora la estimulamos y nos vamos sentándonos, manteniendo esa posición ahí. ¿Que es un ejercicio muy doloroso? Se puede saltar, no todo el mundo a lo mejor lo puede hacer en los primeros estadios de ese dolor lumbar. Venga, y nos vamos abajo y con este
terminamos arriba muy despacito. Perfecto, ahí estamos. Venga, y para terminar, 2 ejercicios de estiramiento. Ya hemos generado una movilidad, pues ahora tenemos que estirar los músculos que gobiernan muchas veces los problemas lumbares. Suelen ser glúteo y suele ser toda la parte propiamente lumbar, el cuadrado lumbar. Bien, vamos a hacer un estiramiento de piramidal y de glúteo. Pasaremos nuestro pie derecho sobre nuestra rodilla izquierda y generaremos una flexión. Con esta flexión lo que haremos es, con esta mano entre las piernas, agarraremos nuestra rodilla izquierda y tiraremos hacia nosotros. Así lo que estamos consiguiendo es un estiramiento del piramidal y de la zona glútea. Podemos ir jugando con la intensidad, pero nunca con dolor. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar haciendo este estiramiento? 30 segundos, nunca menos de 20, porque si no tu cerebro no le dirá a tu músculo que se relaje. Así que despacito y sin dolor. Cuando hayamos terminado una pierna, pues trabajaremos la otra. Pasaremos la pierna al otro lado, pasaremos la mano derecha por dentro de la pierna, esta mano por aquí, esta mano por aquí, eso es, y tiraremos generando pues toda la tensión que hemos dicho en la zona glútea y en la zona del piramidal. Para el último ejercicio de estiramiento que vamos a hacer el gato camello maometano. El otro día un compañero que vio un vídeo, un fisioterapeuta, decía: ¿qué cosas te estás inventando tan raras? Bueno, en realidad es hacer el gato camello maometano. Ahora os lo muestro. Vamos a ponernos otra vez en cuadrupedia, por favor. En esta postura donde hemos hecho antes la anteversión y la retroversión, el gato camello es hacer anteversión, retroversión, pues lo que vamos a hacer es el gato y nos vamos a sentar manteniendo el gato o camello y vamos a hacer maometano. Vamos a dejar caer la cabeza y estiramos los bracitos adelante, todo lo que podamos, ahí, 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 manteniendo la tensión aquí detrás. Un estiramiento que haremos durante 30 segundos. Seguimos un poquito, ¿vale? Le metemos tensión con todo el cuerpo, con esa retroversión pélvica que hemos hecho y que hemos conseguido que nos esté dando todo el estiramiento máximo a esos cuadrados lumbares, a esa zona posterior. Cuando hayamos hecho 30 segundos, siempre en una posición sin dolor, volveremos al punto neutro, relajada, y lo volveremos a hacer otra vez, ¿de acuerdo? Así que este es el momento en el que tienes que hacer otros 30 segundos el ejercicio que acabas de ver. Recomendaciones generales, chicos. Siempre hay que limpiar la piel antes de aplicar un parche de calor, porque si no atrapas porquería y te puede picar y puedes estar incómodo. Como os he dicho, realizar ejercicios de movilidad 2 veces al día, básicamente sin dolor, porque el ejercicio terapéutico es lo que te ayuda realmente también a quitarte el dolor. Hay que esperar 48-72 horas a aplicar el parche de calor cuando aparece un dolor agudo. En una zona muy aguda no se puede poner calor, se tiene que esperar un poquito. No se puede aplicar sobre heridas o laceraciones. ¿A quién se le ocurre aplicar esto en una herida abierta o algo que esté sangrando? ¿Quién puede utilizar estos parches? Pues en realidad gente que hace ejercicio físico, gente sedentaria, personas mayores, todo el mundo que no tenga un problema con exponerle a un calor una zona del cuerpo. Y como siempre repetimos, en caso de dudas, pregúntale a un profesional o a tu médico de confianza. Chicos, lo prometido es deuda. Medición, temperatura 35, temperatura del parche ahora mismo 38,3, 38,4, no lleva ni media hora abierto, ¿de acuerdo? Como veis, 41, 40 grados en una célula que hemos aislado, así que alcanza 40, 41 grados durante 8 horas, 16 de alivio en total. Espero que os hayan gustado estos ejercicios. Hay un montón de parches de calor y un montón de zonas que tratar. Decidme cuáles os apetece que trate y yo os las explico junto con unos ejercicios, ya que solo calor no vale. El ejercicio terapéutico es lo que nos salva un poco de todo esto también. Como siempre decimos en el canal, espero que te haya gustado el contenido. Si es así, déjanos un like, suscríbete, activa la campanita y hasta la curación y más allá. Hasta luego, chao, chao.